Mi identidad en Cristo, día 4, audio 1. Dejamos en los audios anteriores el hermoso desafío de esforzarnos en la gracia, marcando y mostrando la conducta que el Señor Jesús tuvo para con todos los que conoció. Aferrarnos a la gracia en los tiempos duros y confiando en la misericordia de Dios. Hoy comenzamos otra parte. Mi identidad en Cristo, una pregunta suave. El Salmos 6:3 dice David: Mi alma está muy turbada, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? En el Salmo 35:17: ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tolerar esto? Libra mi vida, mi única vida, de los ataques de los leones. En la Nueva Versión Internacional, este Salmo 6:3 dice: Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Quien está hablando aquí es David, pidiéndole al Señor que se ocupe, que haga algo con respecto a sus enemigos. El Salmo 89:46: ¿Hasta cuándo, Señor, te seguirás escondiendo? ¿Va a arder tu ira para siempre como con fuego? Salmo 90, 13 y 14. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Compadécete de tus siervos. Sácialos por la mañana con tu misericordia y cantaremos de gozo y nos alegraremos todos nuestros días. El salmista apela a que el Señor se aplaque con los que le sirven y expresa una plena confianza de que Él va a obrar según sus propósitos a pesar de la fragilidad humana. La esperanza descansa en la misericordia de Dios. Y si buscamos esta pregunta en la Biblia, sería tema para otra conferencia. Hombres y mujeres que en algún momento en sus vidas levantaron esta pregunta al cielo, por circunstancias difíciles, por problemas, por presiones. Pero pensando en esto, descubrí y me sorprendió y me conmovió que en las Escrituras encontramos que esta misma pregunta desciende del cielo. Algo muy llamativo del obrar de Dios con la humanidad es que cuando Dios quiere que alguien piense, reaccione, cambie de rumbo, le hace preguntas. Muchas veces en la Escritura nos encontramos con preguntas personales de Dios a algún ser humano. ¿Recuerdan a Adán? Dios a Adán le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Acaso el dueño del jardín y creador de todo no lo sabía? A Caín: ¿por qué te ensañaste? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Dios que ve los corazones no lo sabe? A Jonás: ¿haces bien en enojarte tanto? A Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A Simón: hijo de Jonás, ¿me amas? Qué dura debe haber sido esa pregunta. Dios es Dios y no necesita preguntarnos. El tema es que lo hace de una manera suave, con la intención de ayudarnos en nuestros fracasos. Podría retarnos, podría exigirnos, podría decirnos directamente qué está pensando, pero Él prefiere hacer preguntas y hacernos pensar. Porque cuando Él hace esas preguntas, con ella deja ver que tenemos un problema para solucionar, tenemos un pecado que desechar y tenemos un propósito que alcanzar. Vamos a ver esos ejemplos. En 1 Reyes 18:21, en la Biblia de las Américas, dice así: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra.
Recuerden que el profeta estaba hablando en nombre de Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Vacilaréis. Y claudicar es saltar de un lado a otro. El problema de Israel no era un abierto rechazo a Dios, sino el tratar de combinar el temor a Dios con el temor a otros dioses. Ellos no entendían que no hay una posición intermedia con respecto a la autoridad espiritual en la vida de una persona. En 2 Reyes 17:33 dice: temían al Señor y servían a sus dioses, de donde habían salido llevados al desierto. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. 2 Reyes 17:40 y 41. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a sus antiguas costumbres. Aun con estas naciones no temían al Señor. También servían a sus ídolos de la misma manera que hicieron sus padres, así lo hacían hasta hoy sus hijos y sus nietos. Esta palabra está usada 2 veces. Una costumbre. Y costumbre es la práctica habitual de una persona. Práctica que muchas veces no pensamos, no evaluamos y no la ponemos a la luz de la Escritura. Lo hago porque siempre se hizo así. El problema a solucionar en el pueblo de Israel con la pregunta de Dios era la idolatría. En Éxodo, Dios le había dado los mandamientos, que no debían tener otros dioses ni otras imágenes. Y ellos, sin embargo, adoraban a Baal. ¿Por qué lo hacían? Porque todos lo hacían, por costumbre. Y no lo juzguemos, porque en muchas áreas de nuestras vidas hacemos lo mismo. Seguimos lo que otros hacen, porque es mucho más cómodo, más sencillo. En lugar de estar de pie diciendo, no pienso lo mismo, no creo que sea lo que Dios quiere, no es lo que se debería hacer. El Salmo 39:2, David dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Cuando yo no me defino, cuando yo no busco agradar a Dios y guardo silencio siguiendo lo que los demás hacen, lo único que voy a traer a mi alma es dolor. Cuando yo no expongo claramente que no voy a participar de tal o cual cosa, porque creo que a Dios no le agrada, por temor o por rechazo, me estoy colocando en un lugar superior, me estoy poniendo como ídolo, yo primero y después Dios. La idolatría puede estar en nosotros también hoy. Yo me convierto en mi propio ídolo, agradándome a mí, haciendo las cosas como yo quiero, en lugar de hacerlas como Dios quiere. ¿Y cuál era el propósito con esta pregunta del profeta? Que definieran sus hábitos. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. En otras palabras, lo que el profeta está diciendo es: decídanse. Hay muchos creyentes que siempre tienen un plan B, por las dudas de que Dios falle, que no resulten las cosas como ellos están pensando. Y es un gravísimo error. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Se apegará a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Al Señor no le agrada la ambigüedad, porque no definir a quién voy a seguir trae en mi vida inconstancia. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo ahí es lealtad dividida. No solo me hace ser inestable, me hace ser desleal. En mi comunión con Dios no deberían estar estas cosas. El Señor me hace preguntas para que yo piense bien y me decida, para que tome una decisión.
Entonces pensemos, ¿cómo está mi lealtad al Señor? ¿Es Dios el Señor de mi vida? ¿O soy yo misma? ¿Lo que hago, solo lo hago por cumplir con una rutina, por costumbre? ¿O hay temor y fervor en mi relación con Dios? Necesitamos tomarnos un tiempo para escuchar esta pregunta a solas con Dios y darle una respuesta de lealtad, de fidelidad, de seriedad, de compromiso. Que no nos encontremos con que Dios nos está haciendo la pregunta con dolor en su corazón porque estamos lejos y estamos haciendo las cosas por costumbre y no por convicción. Que el Señor nos ayude a que si esta pregunta llega a nuestra vida y necesitamos ajustar algo, tengamos la valentía de ser honestas con Dios, honestas con nosotras mismas y dejar que el Señor cambie aquellas cosas que no están en su lugar. Que Dios las bendiga. ¿O hay temor y fervor en mi relación con Dios? Necesitamos tomarnos un tiempo para escuchar esta pregunta a solas con Dios y darle una respuesta de lealtad, de fidelidad, de seriedad, de compromiso. Que no nos encontremos con que Dios nos está haciendo la pregunta con dolor en su corazón porque estamos lejos y estamos haciendo las cosas por costumbre y no por convicción. Que el Señor nos ayude a que si esta pregunta llega a nuestra vida y necesitamos ajustar algo, tengamos la valentía de ser honestas con Dios, honestas con nosotras mismas y dejar que el Señor cambie aquellas cosas que no están en su lugar. Que Dios las bendiga.